que dice así: y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Ya es la palabra del Señor, puede tomar su asiento. Yo le he puesto como, nuestro hermano ya oró, por supuesto, y le he puesto como título a este mensaje: vamos, descansa y libérate. Cuando nosotros pensamos en lo grande que es nuestro Dios, yo podría remontarme, ¿verdad?, a principios de este año. No sé si usted se percató en los medios de comunicación que muchas autoridades en nuestro país estaban ya desde enero de este año, febrero de este año, ya anunciando para la región metropolitana una gran sequía, y estaban pronosticando que a mediados de este año ya iba a tener que comenzar un racionamiento de agua. ¿Se acuerdan? Dios es así. Jamás el ser humano le va a poder decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Y son estas cosas las que a nosotros nos tienen que hacer descansar. Son estas cosas las que a nosotros como creyentes y no creyentes nos tienen que liberar para aprender a confiar en el poder de Dios, porque Dios actúa así. Todos nosotros dedicamos mucho tiempo, ¿verdad?, durante este fin de semana o durante los últimos días a mirar el clima, y uno ve que los meteorólogos, ¿verdad?, con su ciencia y con los medios tecnológicos que cuentan, ¿verdad?, tratan de pronosticar lo que va a pasar mañana con el tiempo, y uno al otro día amanece y se da cuenta que las cosas son absolutamente distintas a lo que me pronosticaron anoche. ¿Cómo puede un mapa sinóptico, cómo pueden tantos medios tecnológicos con los que cuentan hoy día para poder medir el tiempo, cómo pueden fallar de tal manera que en un par de horas se cambia todo? Bueno, cambian porque hay muchas cosas, por no decir todas, pero muchas cosas que están en las manos de Dios. Y el ser humano jamás podrá decirle a Dios lo que tiene que hacer. Bueno, cuando nosotros leemos este libro de Levítico que está en el Antiguo Testamento, nosotros necesariamente para poder hacer o para poder entender lo que quiere decir este libro, podríamos dividirlo en 3 grandes secciones. La primera, o este libro habla primero de los tipos de ofrenda que Dios recibía. Eso lo menciona entre el capítulo 1 y el 7. Lo segundo, en que cómo podríamos dividir este libro, menciona acerca de las vestiduras y las responsabilidades de los sacerdotes, que está entre el capítulo 8 y el 10. Y finalmente menciona acerca de las reglas y las leyes para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que están entre el capítulo 11 y el capítulo 27 de este libro. En este libro, fíjese usted que se descubre el llamado a la obediencia en situaciones muy concretas y muy específicas, porque el creyente tiene que ser obediente. ¿A quién? A la palabra de Dios. Y esto explica la constante repetición de la frase "Yo soy Jehová vuestro Dios", que se repite una y otra vez en el libro de Levítico, y que por supuesto era la clave para que cada miembro del pueblo de Dios lograra aprender a convivir con Dios, porque nosotros convivimos con Dios. Nosotros cuando decimos vamos a orar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una conversación con Dios. Yo oro y converso con Dios, tengo intimidad con Dios, y Dios me responde cuando escuchamos su palabra, ¿ya? Entonces, estos eran los consejos concretos de Dios para su pueblo, que su pueblo aprendiera a convivir con Dios. Pero además, en este libro se menciona algo súper importante, que es la segunda patita, digamos, de esta relación con Dios, que tiene que existir una buena relación con nuestro prójimo. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos una buena relación con Él, pero que también tengamos una buena relación con los demás, con nuestro entorno, con nuestro prójimo. Bueno, así este libro nos enseña que el apartarse del mal y vivir consagrados para servir a Dios implica un doble compromiso, un compromiso espiritual,
como lo dice Levítico 19:1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, o sea, Jehová siempre ha querido comunicarse con nosotros. Por lo tanto, este libro tiene, o nosotros debiésemos adquirir un compromiso espiritual, pero también tenemos que adquirir un compromiso social. Ya la iglesia tiene que ser una iglesia social, no una junta de vecinos, no es lo mismo. La iglesia no es una junta vecinal, la iglesia tiene que ser una organización social. Lo dice Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina la frase diciendo, yo Jehová. O sea, es un mandamiento de él. Ama a Dios, pero también ama a tu prójimo. ¿Cuántos asesinatos no se cometen por ahí hoy día? ¿Verdad? Porque alguien pasa por la calle, sin querer pasa a llevar a otro en la calle, ¿verdad? Ese queda con un rencor en su corazón, se lo encuentra semanas, meses después, el que una vez me empujó, vamos metiéndole balazo, se perdió una vida porque alguien no tuvo la capacidad de dejar pasar un hecho común y corriente que puede acontecer en nuestros días. Fíjese que la sociedad que hoy día nosotros tenemos es una sociedad que va en contra de lo que Dios quiere. Si nosotros lográsemos vivir conforme a lo que Dios quiere, esta sociedad no sería lo que hoy es. Y hoy día la gente no quiere nada con Dios, nada. Usted le habla de Dios y no quiere saber nada de Dios. Dígame usted, ¿qué tiene de malo no vengarme de alguien que me hizo mal? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuántos problemas se podrían evitar en la sociedad? ¿Cuántos problemas se podrían corregir si yo no amontonara rencor contra aquel que me hace mal? Usted me dirá, es que vaya a quedar como tonto. No sé, Jesucristo al morir en la cruz perdonó a un delincuente que estaba a su mano derecha, le dijo, acuérdate de mí hoy día cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy día estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo podría haberle dicho, ¿sabéis qué? Mira, todos los males te merecía estar ahí. Pero Jesús no fue así. Y nos enseñó a nosotros también que cuando alguien nos abofetea en la mejilla, nosotros coloquemos la otra mejilla. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia dice después en el libro de Romanos que si nosotros oramos en favor de nuestros enemigos, lo que nosotros hacemos es que Dios finalmente va a cobrar, no sé si venganza sea la palabra correcta, pero Dios se encargará de ordenar las cosas como corresponden. Porque la Biblia dice que al que es humilde, Dios lo levanta. Ya que hay un montón de gente, incluyéndome, que podemos dar fe de aquello. Que podemos dar testimonio de aquello. Bueno, además, para contarle el contexto de este libro y terminar, además de las leyes y los mandamientos, Levítico también ofrece algunos relatos muy importantes. Por ejemplo, nos habla del nombramiento de Aarón y de sus descendientes como sacerdotes de Israel. Nos cuenta también de la ceremonia en que vistieron a los sacerdotes con ropas especiales y del momento en que les derramaron aceite de oliva sobre sus cabezas en señal de que solo estarían al servicio de Dios. Aarón, el sumo sacerdote de los levíticos. O sea, cada gesto que Dios ejecuta de manera espiritual o de manera más física tiene un porqué, tiene una razón de ser. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Pero hay un texto en este libro que probablemente merece ser estudiado en nuestros días y ser estudiado de una manera bien profunda, y es el que nos habla del año del descanso de la tierra, del perdón de las deudas y de la liberación de los esclavos, que está precisamente en el capítulo 25 donde nosotros leímos. Este pasaje es conocido también como el mensaje del jubileo, es decir, el mensaje de la fiesta o el año de la fiesta y la alegría. ¿De qué? De saber de que Dios exige a los ricos y a los poderosos perdonar las deudas y dar libertad a los que han sido oprimidos. ¿Se da cuenta que el mensaje también es un mensaje social? O sea, Dios nos está diciendo en este capítulo 25 que existen dos fechas importantes para la nación de Israel, pero que también nosotros debemos conocer, que son dos años en particulares donde la nación de Israel tenía o merecía un descanso de parte de Dios.
Era el año séptimo y era el año 50 de cada generación que iba rotando. Dios nos está, o lo que Dios le estaba pidiendo a ellos, es que tenía que haber un gesto de aquellos que más tenían, de los más poderosos, de los más ricos, de los más adinerados, para poder hacer descansar al pueblo. Se da cuenta que Dios planificó la vida del ser humano de tal manera que el ser humano pudiera vivir bien. Y hoy día no lo logramos llevar a cabo porque hay gente en nuestra sociedad que, por un problema grave que menciona la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, por un problema grave de avaricia, provoca que hoy día exista gente que la esté pasando mal y muy mal. Y eso está mencionado en la Biblia. Cuando hablamos de la avaricia, cuando hablamos de la aflicción del rico contra el pobre, no es algo que se mencione solamente aquí en Levítico, se menciona en Santiago, se menciona en Miqueas, con grande juicio de Dios sobre los ricos por oprimir a los pobres. Y estamos hablando de ricos financieramente, no estamos hablando de gente que es rica espiritualmente, no estamos hablando de gente que tiene muchos recursos. En Isaías, Dios también advierte a los ricos de este mundo. Bueno, hay un montón de situaciones. Ahora, te va a decir, que a lo mejor usted le tiene mal a los ricos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si nosotros hablásemos más acerca de lo que la palabra de Dios dice, tal vez muchos ricos comprenderían que si no se arrepienten de su manera de actuar y de su manera de caminar sobre esta vida, finalmente se van a terminar yendo al infierno. Si esto no es juego. Por eso es que Jesucristo dijo que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. O sea, no es algo complejo, no es algo que a nosotros nos agrade, porque el Padre quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, hay dos fechas importantes que se mencionan en este capítulo 25. El año 7, llamado el año sabático. ¿Cuántos aquí se han tomado un año sabático? Bueno, el año sabático. Y además el año 50, que era el año llamado del jubileo. Estos eran dos años claves en la vida de los israelitas. Déjenme contarles sumamente rápido. ¿De qué se trata el año séptimo? Bueno, Dios dijo, 6 años trabajarán, sembrarán y cosecharán la tierra, pero el séptimo año la dejarán descansar. La tierra necesitaba un descanso. Escúcheme, la tierra necesitaba un descanso para poder producir, necesita un descanso. Y aquí volvemos nuevamente, mire, vámonos al sur de Chile. ¿Qué es lo que hacen las grandes forestales? Depredan. No hay un descanso para la tierra. Consecuencia, nos estamos quedando sin. Y la contaminación, el cambio climático. Todas las consecuencias que uno... ¿dónde está Dios mientras ocurren los derrumbes? ¿Sabe dónde está Dios? Diciéndole a la gente lo que tiene que hacer y la gente no quiere escuchar. Porque los grandes derrumbes que hoy día tenemos, por ejemplo, cuando vienen estas lluvias, desde la cordillera hacia acá, los grandes aluviones, ¿por qué ocurren? Porque el ser humano ha hecho cosas que no tiene que hacer en lo que Dios creó. Dígame usted, en nuestra larga franja de mar que tenemos en nuestro país, ¿por qué hoy día no tenemos el abastecimiento, siendo un país tan rico en recursos naturales? ¿Por qué no tenemos hoy día alimento en el mar para nosotros? Porque los grandes inversores extranjeros depredaron el mar, pues se lo llevaron todo. Lo hicieron pebre. Pero si la gente escuchara lo que Dios le quiere decir, hoy día viviríamos de una manera absolutamente distinta a la que estamos viviendo. Hoy día estamos pasando miserias como país, bueno, y a nivel global también, pero hoy día pasamos grandes miserias. ¿Por qué? Porque se lo han llevado todo. ¿Y qué es lo que recomendó Dios? Que cada 6 años, el séptimo año, la tierra descansara. Que descanse la tierra, no nosotros, porque aquí va a decir, alguien le va a decir llegando a la casa a la señora o a la mamá, viste mamá que hay que descansar el séptimo año, así que este año... olvídate que voy a salir a trabajar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la tierra. Bueno, la tierra descansaba, o debía descansar, para recuperar su fuerza y al mismo tiempo la fe del pueblo, porque tenía un doble propósito, que la tierra descansara, pero que la fe del pueblo pudiera ser de alguna manera probada.
Si la tierra no produce, ¿de qué van a vivir? Bueno, no podían sembrar ni podían cosechar, simplemente comer de lo que crecía de la tierra que estaba en descanso. Mientras la tierra descansaba, si crecía algo, de eso se podían alimentar. Ellos, el pueblo, sí o sí, tenía que aprender a depender del cuidado de Dios durante este 7º año de descanso de la tierra. Entonces la tierra descansaba, recobraba fuerza, y el pueblo, los que creían en Dios, los que cumplían su palabra y los que obedecían a su mandato, tenían que aprender a depender de Dios. Entonces, en todo este contexto que yo le acabo de mencionar, el pueblo de Dios tiene que aprender a depender de Dios. Porque es complejo que yo le dijera, ¿sabe qué? Mire, durante el próximo año usted no va a trabajar. Va a tener que aprender a depender de Dios por la fe. Muchos van a decir, usted está loco, hermano. Tengo que pagar deudas, tengo que pagar instituto, tengo que pagar agua, luz. ¿Cómo es posible que yo vaya a depender de Dios? Bueno, los israelitas cumplían lo que Dios les mandaba. Y por supuesto Dios se glorificaba. Si en medio de la prueba, cuando nosotros pasamos dificultades, ¿cuál es el propósito de esas dificultades estando en Dios? Que nuestra fe se vaya puliendo para que todos nosotros seamos hombres de fe. Si nosotros lo hiciéramos, hoy día, tal vez por la fe yo le podría decir, ¿sabe qué? Todos los que están aquí hoy día de visita se van a convertir al Evangelio. Porque sería un hombre de fe. Ve, mi hermano, ninguno dijo amén. En una iglesia más creyente, se hubiese puesto todo a gritar y a decir amén. Pero yo sí lo creo. Ve, ahí despertaron, si hace frío. Si es cosa de empujarnos nomás un poco. Bueno, siempre pensamos nosotros que todo lo que nosotros hacemos es fruto de nuestra propia inteligencia, es fruto de nuestra propia capacidad, es fruto de nuestro propio esfuerzo, especialmente cuando las cosas nos van saliendo bien. Todos dicen, mire cómo lo hice, porque soy inteligente, porque soy astuto. También nosotros pensamos que si no lo hacemos nosotros, nadie más podría hacerlo. O si no lo hacemos nosotros, no habrá buenos resultados y mejores frutos a la hora de hacer algo. Sin embargo, todo lo que hacemos y obtenemos viene del Señor. Eso. Toda nuestra capacidad, mi capacidad, tu capacidad, inteligencia, talentos, esfuerzo, vienen de Él. Por ti mismo no eres capaz de hacer nada, pero Él te hace capaz. Pero cuando nos olvidamos de esto, nos llenamos muchas veces de orgullo. ¿Ya? Cuando la gente se olvida de que Dios es el dador de todas las cosas, viene el orgullo, la arrogancia. Lo que pensarán todos los poderosos de la tierra. Po. Yo con mi dinero puedo hacer lo que sea. Yo con mi dinero me puedo comprar un país, una isla. Me llevo mis recursos de aquí, de este país. Ya están pensando en cambiar constituciones. Me llevo toda mi plata, me voy para afuera. Que se pudra este país. No saben nada que este país está en las manos de Dios, no de ellos. Ni de sus capitales. Ni de lo que pase con la nueva constitución, ni de quien gobierne. Porque gobierne quien gobierne, nosotros confiamos en Dios. Lo que no significa que no seamos ciudadanos. Tenemos que cumplir. Cuando los discípulos quisieron, entre comillas, aprovechar o seducir al Señor a la hora de pagar impuestos, fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, ahora que somos parte de tu equipo, ya no es necesario que paguemos nuestros impuestos. El Señor le dijo, a ver, pásenme una moneda. Dijo, vayan y denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, cumplan sus deberes como ciudadanos. Y también cumplan sus deberes con Dios. Entonces, es importante que cuando nosotros nos olvidamos de que todas las cosas vienen de Dios, nosotros vamos a caer en el orgullo, en la vanagloria. Nos vamos a comportar como unos soberbios, tratando, ¿verdad?, a los demás como menos que nosotros, y fácilmente nos olvidamos de darle siempre la gracia a Dios por su capacidad, por su inteligencia, por sus talentos y sus esfuerzos, porque todo lo que nosotros tenemos es de Dios. ¿Sabes qué significa para ti y para mí disfrutar del descanso durante el 7º año? ¿Qué es lo que Dios finalmente buscaba con esto? Bueno, significaba tener una actitud
reverencial hacia Dios. Señor, yo no soy tan capaz como pensaba. No soy tan inteligente como pensaba. No soy tan fuerte como yo creía. No soy tan sabio como yo pensaba. Sino que todo depende de ti. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a entender. Cuando Dios quiere que nosotros descansemos, es porque finalmente quiere cumplir lo que Él prometió cuando estuvo en esta tierra. Si alguno está cansado, venga, coloque su carga sobre mí y yo se la llevaré, dijo Jesús. Eso es descansar. No se trata de no tener problemas, porque aquí seguramente nosotros tenemos muchas más complicaciones que lo que tiene la gente común y corriente. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que nuestra esperanza está en que Dios va a llevar nuestras cargas. Él nos va a dar la capacidad, ¿verdad?, de poder entregarnos las herramientas necesarias para que nosotros podamos resolver nuestros problemas, ¿ya? Eso es más o menos a grandes rasgos lo que significa el descanso. Lo que Dios quiere de alguna manera, que la tierra pueda seguir produciendo para darnos alimento, pero que nosotros también aprendamos a confiar de nuestro Dios en cada momento y cada circunstancia de nuestra vida. Nosotros, la gran mayoría de nosotros llevamos muchos años aquí en el Evangelio, o a lo mejor no aquí en esta iglesia, pero sí en el Evangelio, muchos años. Y le podemos decir y testificar que nuestra vida nunca más volvió a ser la misma. Así como en la humanidad existe un antes de Cristo y un después de Cristo, o sea, nosotros vivimos en el año 2022 después de Cristo, porque Cristo marcó el destino de la humanidad, hay un antes y un después. También en nuestra vida hay un antes y un después. Existe una persona como yo antes de Cristo y existe otra persona después de Cristo. Entonces las cosas son distintas. Cuando Cristo está, las cosas son distintas. Me salto al segundo e importante año que mencionamos durante este relato, que es el año 50, y que aquí se pone buena la cosa porque aquí en el año 50 empiezan a sonar los tambores de la fiesta, porque es un año de fiesta. Jubileo es pasarlo bien, po. A diferencia, ¿por qué cree usted que cuando la gente se pensiona en nuestro país, la gente dice, me voy a jubilar? Porque va a descansar, pues es una palabra que viene del júbilo, de la alegría. Y en el año 50, o sea, cada 50 años, lo que Dios quería es que la gente descansara y tuviera un momento de alegría, de fiesta. Ahora, si nosotros lo comparamos con nuestros jubilados, yo prefiero no tener años de júbilo, porque así como viven nuestros jubilados, que la plata no le alcanza para nada. Pero no es lo mismo. Lo que Dios quiere o lo que Dios quería en la nación de Israel es que cada 50 años ellos tuvieran un tiempo de fiesta. Al pasar los 50 años, los israelitas celebraban, escúcheme bien porque no estoy exagerando, celebraban una super fiesta. Igual que aquí. No era igual que aquí. Era una super fiesta. Lo que pasaba es que en el año 50 ocurría un motivo o un hecho de mucha alegría, de gozo y de satisfacción, que usted lo puede leer detenidamente en Levítico 25, desde el 11 hasta el 55. En todos esos versículos usted va a encontrar lo que realmente Dios quería que disfrutara su pueblo. Por favor, démonos cuenta, ese no era un año común y corriente, era un año muy especial y muy esperado, porque era el año de la libertad, de recuperar lo que le pertenecía a cada uno y poder descansar. Era el año de la redención de las personas, porque Dios puso en claro que nadie debía aprovecharse de los menos favorecidos, como dice el verso 47 al 55. O sea, a Dios nunca le ha gustado que se aprovechen de los que menos tienen. ¿Se fija cómo es Dios? Que Dios es un Dios justo. Dios no quería que nadie se aprovechara de los que menos tienen. Por eso es que cuando vino, trató tan bien y fue tan gentil con aquellos que menos tenían. Mire, esa es la aplicación finalmente de la ley de la liberación o el jubileo a la persona que, como dice el verso número 10 de este capítulo, no solo había perdido su propiedad, sino que también había tenido que venderse a sí mismo. Escúcheme, durante mucho tiempo la gente, para sobrevivir en la nación de Israel, tenía que adquirir deudas. Y el año 50 lo que Dios quería es que esas deudas fueran perdonadas.
Por eso es que en el Padre Nuestro, en Juan 17, la oración base que todo creyente tiene que tener a la hora de orar a Dios. ¿Qué es lo que dice qué es lo que dice Juan 17? ¿Qué es lo que dice la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben y a los que nos ofenden. Si esto no es algo que esté escondido en la Biblia y que tiene que venir un super teólogo a escudriñar aquí y a ver a dónde. No, está ahí. Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si Él me perdona, yo tengo que perdonar. ¿Se fijan? Hay también parábolas donde se enseña acerca del perdón de las deudas, donde Jesús castiga duramente a alguien que Él le había perdonado su deuda y finalmente después va a apretar a otra persona para que le cancele lo que le debe. Jesús fue muy drástico con esas cosas. Nunca le ha gustado el abuso sobre los que menos tienen. Nunca le ha gustado que se aprovechen de los que menos tienen. Por eso es que era importante este año del jubileo. Porque en el año del jubileo, las personas que tenían deuda debían ser esas deudas perdonadas. Bueno, en este año era el año para poder beneficiarse de los servicios también de un pariente redentor. Si había alguien dispuesto y capaz a liberarla o a liberar nuestras deudas, era precisamente en este año, el año del jubileo. Fíjese que si existía un pariente redentor, o sea, que pudiese pagar esas deudas, esa persona quedaba liberada. Hoy día nosotros, en la actualidad, porque te decir, qué lindo lo que me cuenta del año del Rey Perico, sí, pero en la actualidad nosotros también contamos con estos beneficios. Porque hoy día, para nosotros poder librarnos de todas nuestras deudas, ya sean espirituales y también económicas, no es que Dios vaya a ir y pagar la deuda, pero sí nos va a dar la inteligencia necesaria para poder suplir nuestras deudas. Y también puede hacer milagro, ¿por qué no? Pero para que nosotros podamos disfrutar de esta ley que está ahí en el libro de Levítico de una manera poderosa en nuestros días, necesitamos disfrutar o necesitamos tener un pariente que nos pueda ayudar, un pariente redentor. Obviamente el pariente redentor tiene que ser alguien rico, tiene que ser alguien pudiente, no venir alguien más pobre que yo a tratar de salvar mis deudas, no, tiene que ser alguien que tenga más que yo. Y con esto termino, a ver si me acompaña. Ese pariente redentor tenía que ser una persona rica. Sin embargo, muchos de nosotros hoy día no contamos con esa posibilidad. Si yo tengo muchas deudas, no tengo a nadie rico que me acompañe, no tengo a nadie rico que pueda suplir esas deudas. Pero, ¿sabes? Yo le voy a presentar a alguien que quiere ser nuestro pariente. Alábalo. Tenemos nosotros que proponerle a usted que está aquí la posibilidad de poder entrar a una familia que es muy rica en todo el ámbito de la palabra riqueza, y de presentarle a un gran pariente redentor que va a poder cubrir y suplir nuestras necesidades, y que solamente por amor, nada más, porque no tiene ningún otro interés, que solamente por amor de usted y de mí pudo estar dispuesto a hacerse pobre. Porque Jesús, siendo rico, estuvo dispuesto a hacerse pobre para que en su pobreza nosotros pudiésemos disfrutar de una riqueza abundante, porque eso es lo que dice la palabra. En Cristo hay abundancia. Podrás vivir en una tierra poderosa donde puedas descansar y donde su propia sangre nos puede limpiar y así redimirnos, o sea, hacernos de nuevo. Y no solo nos va a redimir como personas, sino que también ha pagado un gran precio en esta tierra que siempre ha estado maldecida, para que nosotros podamos vivir en una tierra redimida y libre de esa maldición actual. Fíjese que esa ley que yo le menciono en este capítulo 25 de Levítico
Es una ley donde un pariente podía redimir. Pero hoy día en la actualidad nosotros efectivamente tenemos un pariente. Y las personas que entran a nuestra familia podrán disfrutar de los beneficios de este pariente. Que no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él quiere llevarnos a un nivel de fe y de creencia donde Jesucristo pasa a ser nuestro hermano. Y ese hermano tiene la posibilidad de llevarnos al Padre, que es lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que mora en nosotros. El que hace de nosotros, porque Él dijo que no habitaría en templo hecho por mano de hombre, sino que quiere habitar en el corazón del ser humano. Nosotros somos el templo y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que en Cristo puedes vivir, disfrutar y valorar cada uno de nuestros días o de tus días? Ya no basta esperar o no basta esperar cada 50 años que alguien me venga a liberar de mis deudas, sino que en Cristo cada uno de tus días, meses y años son especiales. Ya no basta esperar 7 años, 50 años para vivir un día especial, porque en Cristo cada día es especial. La Biblia dice que Él renueva sus misericordias cada mañana. Todos los días Él renueva su misericordia, porque la libertad que Jesús nos da y que da a nuestros corazones nos permite tener corazones agradecidos por los que nos toca vivir, que finalmente vienen a ser las claves para poder disfrutar y vivir al máximo cada momento. Podemos disfrutar. Cada día que pasa es un día menos que falta para poder encontrarnos, ¿verdad?, con Jesús nuestro Señor y Salvador. Es tiempo de que la iglesia y de los que escuchan el mensaje se puedan gozar, porque hay esperanza. Ya no es necesario esperar tanto tiempo para ser libre, porque el tiempo para ser libre puede ser hoy. ¿Depende de qué? De nuestra propia decisión y de lo que nosotros decidamos para nuestro futuro. Hay gente que sufre, la pasa mal y la pasa mal, cuando es tan sencillo como recibir a Jesús en mi corazón y dejar que Jesús me encamine y me lleve por un buen camino donde lo que nosotros pasamos, como mal me refiero, se pueda transformar en bien. Él transforma nuestro lamento en baile y transforma nuestras necesidades, ¿verdad?, en bendición. Pero para eso solamente hay que creer, porque para el que cree todo le es posible.